Bueno, entonces vamos a ver la unión de la unidad de uniones. Uniones que pueden ser fijas e inamovibles, y una parte de esto que ya lo vimos que serían las móviles, que corresponderían a todo lo que es de tornillo. Por eso yo hoy le he pasado un apunte en donde también, aparte de estar remaches o roblones y soldadura, también está tornillo, ¿sí? Tornillo ya lo dimos, ¿sí? Como tornillo de fijación y tornillo de movimiento, de fuerza, con lo cual ese apunte que yo les pasé ahora es diferente al otro, pero habla de lo mismo y lo pueden adjuntar a lo que ya tenían. Eso para estudiar cuando tengan que rendir el teórico o el final. Entonces, ahora esto ya les digo, es bastante teórico. Tenemos dos apuntes, uno en Word, que es este que les he armado como para que tengan esa forma de poder expresarse, y el otro es un poco más práctico, en donde tenemos algunos cálculos y algunas cosas más, que es el PDF. Entonces, no sé si ustedes saben o han tenido al alcance alguna vez algunos remaches, o alguno ha puesto algún remache en algún momento de su vida. No. ¿No? Sí, profe. Algunos profe, por ahí con la sí. maquinita. Los que han ido a escuela técnica seguro, y algunos que por ahí tienen la famosa remachadora Pop, ¿sí? Puede ser que lo hayan hecho. Pero, claro, el remache se inventó cuando no existían las soldaduras, y según dicen, no se inventó con una estructura metálica, sino que fue para reforzar telas. Las costuras de telas, ¿sí? Que se les cortaban, bueno, hace muchos años, muchísimos años. Entonces empezaron a ponerles tachas de metal, de bronce o de cobre o de lo que tuvieran en ese momento. Y de ahí fue que empezó un poco el tema de remache. El remache y roblones, que es lo mismo, tienen sus ventajas con respecto a otro tipo de uniones. De todos modos, pertenecen a las uniones fijas. Las uniones fijas son aquellas que, una vez que las sacamos, el elemento que está uniendo ya no nos sirve, ¿sí? Por ejemplo, una unión móvil es una unión atornillada. Yo puedo sacar el tornillo y tengo las partes sin haberlas destruido. Una unión fija, como es remache o una soldadura, para desarmar esa unión, yo voy a tener que causar una destrucción de alguna de las partes, ¿no? Bueno, ustedes tienen ahí en este Word un poco el detalle de lo que son los remaches y una clasificación. Siempre cuando nosotros tomamos algún tema, ¿sí? Damos como inicio, para que ustedes empiecen a hablar del tema, clasificación, tipo, como para que vayan entrando en el tema y después sí desarrollen algún punto de cálculo o alguna cosa así. Esta parte, este Word, les va a servir más que nada para eso. Entonces, para los que no han visto, no saben por ahí, yo igual parto como que no lo han visto, lo que es un remache, ¿sí? Vamos a tener un cilindro macizo, ¿sí? Tubular, ¿sí? Que eso se lo llama vástago, y vamos a tener una cabeza ya preformada, ¿sí? De acuerdo a la forma de esta cabeza, ¿están viendo la flechita ahí? Sí. Bueno, de acuerdo a la forma de esta cabeza es una de las clasificaciones que se hacen, ¿sí? Y que esto, lógicamente, va a unir dos piezas, por lo general se utilizan para unir piezas de poco espesor, ¿sí? Chapas o placas de acero de poco espesor, y en donde del otro lado le vamos a tener que hacer una cabeza similar a la que ya está hecha, ¿sí? Entonces eso se puede hacer en frío, en caliente, se puede hacer el roblonado con distintas maneras.
hasta lo más común que nosotros por ahí hacemos en forma manual, es con un martillo bolita, ¿sí? Nos permite por ahí formar cabeza del otro extremo, ¿sí? Bueno, hay una situación que es en caliente, ¿sí? En donde el tornillo se lo coloca dentro de la perforación, el roblón, perdón, dentro de la perforación, ¿sí? Y en caliente también se forma la cabeza del otro lado, ejerciendo una presión sobre las dos placas que se está uniendo, ¿sí? Eh, Quiere decir que acá vamos a tener, y más abajo lo habla, la clasificación en función de la cabeza, como dije, y de la forma de hacer la cabeza del otro lado, ¿sí? El remache pop es bastante nuevo con respecto a lo que es la historia del remache. Cuando digo remache pop, no sé si todos ya están en conocimiento de lo que es. No. ¿Qué es? No. Son los remaches de aluminio que son huecos, es como si fuera este vástago, ¿sí? Pero es hueco en el interior y es como si tuviera un clavo con una cabeza de este lado, si ven la flecha. Entonces es como una pinza, una maquinita que tira del clavo ese, y la cabeza del clavo va deformando del otro lado, por eso son de aluminio, va deformando del otro lado y va ajustando las dos partes que está uniendo, ¿sí? La deformación esa no es como la cabeza que ya viene formada, y se produce el corte del clavo que hace ese tiro por tracción. Cuando llega un momento en donde el espesor de las dos chapas están unidos con respecto a la deformación que ha logrado del otro extremo, ¿sí? El clavo no resiste, se hace con un acero muy dulce, no resiste más y se corta. Y entonces, como se corta en la parte interna, tiene una pequeña melladurita, queda prolijo del lado del... Ya lo van a ver si prestan atención en muchos lugares. Es alrededor de la cabeza de aluminio y tiene una perforación donde van a ver que el clavito queda ahí adentro, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que permite? Porque permite remachar en muchas circunstancias o situaciones en donde yo no puedo llegar a la otra parte, al otro lado, ¿sí? Porque cuando yo les digo que tengo que formar la cabeza del otro lado, hay que tener una herramienta, un martillo o lo que sea del otro lado, ¿sí? A veces por ahí yo estoy formando algo y no tengo acceso al otro lado de las dos partes que estoy uniendo. Entonces, ¿Y cómo hace ahí? por eso un remache pop, Con los pop. pero los pops son para elementos, para poca resistencia, ¿no? Pero eso es una alternativa, ¿sí? Con los pops. De todos modos, siempre como elemento de máquina, el remache, ¿sí? Ustedes ven que se usa muchísimo en lo que es la aeronáutica, ¿sí? Porque una de las principales ventajas que tiene el remache es que no se afloja ante las vibraciones. Entonces, como en aeronáutica, una de las principales o causa de que se aflojen las partes de las vibraciones, ustedes van a ver que aún el día de hoy se utiliza muchísimo uniones roblonadas, ¿sí? Profe, Bueno, y pero frente a las vibraciones no se parten los remaches. placas de aluminio, ¿no? Bueno, entonces acá les dice el detalle de lo que es una unión o conexión remachada, en donde es más o menos lo que estamos hablando. Bueno, para que por ahí no conoce, le va a servir, el que ya lo sabe, esto es una cosa muy simple, ¿no? Ustedes fíjense de que
antiguamente no existían las soldaduras, porque esto un poco se ha dejado de lado con las soldaduras eléctricas o los distintos tipos de soldaduras, pero grandes estructuras, como la Torre Eiffel, montones de estructuras de puentes y cosas, están hechas todos con remache. Los remaches permiten resistir también en estructuras en donde tienen grandes cargas o fuerza, ¿sí? Y con la posibilidad de utilizar distribuidos, ¿no? Yo puedo responder a un esfuerzo muy, muy grande. O sea que yo estoy poniendo, uniendo dos partes metálicas con un remache y a su vez si eso lo multiplico por la cantidad de remache que tenga, o sea, voy a estar asegurando una unión, ¿sí? En donde podemos tener muchos ejemplos de estructuras así, de este tipo de grandes esfuerzos, ¿no? Bueno, vamos a ver las partes de un remache para ordenarlo un poco con el apunte. Como le decía, la cabeza estampada es la que viene de fábrica, el vástago, que es la parte principal del cuerpo, perdón, del remache, ¿sí? Y la cabeza de cierre, que es la que yo tengo que formar, ¿sí? Acá, por ejemplo, vamos a ver el moldeado, ¿no? Como le digo, la cabeza de cierre, dice el proceso de moldeo será especificado tomando en cuenta las dimensiones del remache y el material y las respectivas situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Yo, cuando hago un remache, tengo que lograr que las dos partes que estoy uniendo, ¿sí?, lleguen a estar en contacto y con un esfuerzo considerable. Entonces, ahí es donde yo voy a tener que ver cuál es el largo del remache, que ahora lo vamos a ver de acuerdo al diámetro y el espesor de la chapa, y de manera que cuando yo formo la cabeza del otro lado, se hace una presión entre las dos partes que estoy uniendo. Esa presión entre las dos partes que estoy uniendo me va a servir para que se genere un alto rozamiento, si es que se produce un deslizamiento entre una placa y otra, ¿sí?, y que eso impida por ahí que actúe una fuerza de corte de mayor magnitud sobre el remache. Entonces, si yo lo dejo flojo al remache, no estoy garantizando de que ese remache pueda resistir lo mismo que si estuvieran las dos partes que estoy uniendo bien ajustadas una sobre otra, ¿sí? ¿Qué medidas vienen Por los eso, remaches, profe? el moldeado es, yo voy a tener una contrapresión del lado de la cabeza que ya está formada, ¿sí?, y del otro lado voy a tener una presión que a veces puede hacerse con un movimiento también, una herramienta y un movimiento como para ir presionando y deformando el material. Esto puede ser en frío o en caliente, o puede ser directamente un golpe, o hasta la postura del hacerlo manualmente con un Profe, martillo. Sí, diga. ahí Orope le estaba preguntando Ah, algo. No sé si lo escuchó. no sé si me escucha. Sí. ¿Qué medidas son? ¿De qué medidas vienen los remaches? ¿Qué medidas comerciales vienen? Ahí las medidas están dadas están normalizadas, o sea, nosotros no podemos poner cualquier remache, ¿sí? Con lo cual hay tablas en donde nos dicen qué tipo de remache, pero fundamentalmente están dados por los diámetros y el tipo de cabeza que vos necesitas. Puede ser una cabeza, ahora ya vamos a ver más adelante alguna figura, en donde puede ser una cabeza que trabaje sobre un agujero fresado, ¿sí? Sí. Sería como tronco cónica. Claro, o la troncocónica con cabeza de cebo, que también se llama, y ya ahora la vamos a ver. Pero todo, o sea, depende, fundamentalmente es el diámetro el que define y el material, ¿sí? En cuanto a materiales, yo puedo tener remaches de aluminio, de latón, de cobre, de acero, ¿sí? Y las partes que puedo estar uniendo pueden ser también de
hasta de cuero o madera, si quisiera. Puedo usar hasta un remache para unir dos maderas, ¿no? Bueno, acá lo dice los materiales, también los tienen acá. ¿Sí? Aquí vemos el aluminio, el latón que tiene una posibilidad de autolubricación. El cobre, que también es deformable fácilmente, ¿sí? Y el acero, que es el más difícil de deformar, por eso gran parte de lo que se remacha en acero por ahí se remacha en caliente. Y bueno, por supuesto que siempre lo que se utilice, aluminio, latón o cobre, va a ser para estructuras de no gran resistencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en aeronáutica, que nosotros tenemos prácticamente todo de aluminio, y ahí vamos a ver si subimos a un avión, vemos el ala toda con un remache al lado del otro, ¿no? En donde la cantidad de remache me va a estar resistiendo para lo que es el esfuerzo de esa estructura de aluminio, ¿no? Bueno, bueno, acá esto, el proceso remachado, por eso les preguntaba si alguna vez colocó un Profe, remache. ¿Sí? ahí respecto al latón que dice que es autolubricante, ¿cómo sería eso? No, o sea, lo que tiene el latón, o sea, prácticamente hoy en día se usa muy poco, ¿sí? Pero es una mezcla de metales en donde permite lubricación, es como si fuera, no es grafito, pero como si fuera el grafito, que es estado sólido y ante una vibración o movimiento permite tener una mayor resistencia al desgaste. Por eso es como una autolubricación. Y hay Profe, algunos yo vi que remaches. en muchos de los casos cuando los remaches son sometidos a vibraciones se parten. Claro, Usted al principio dijo que tenía ventajas sobre los tornillos porque no se aflojan, pero vi que se parten. el tema es que tiene que estar fijo bien las dos partes para que no haya vibraciones, ¿sí? Cuando vos tenés una fijación con un tornillo, se puede aflojar, entonces empiezan a tener más vibraciones, ¿sí? Tanto el tornillo como el remache, si hay si hay partes flojas de las uniones, y bueno, ahí se puede producir rotura, ¿sí? Entonces, hay algunos remaches que se utilizan incluso como ejes, o sea, puede ser que haya algo remachado, que no es un tornillo, y sobre ese remache está trabajando algo que gira o que se mueve. No quiere decir por ahí que todo remache vaya a ser utilizado para este destino que estamos diciendo. O sea, existe la posibilidad de utilizar el remache en esas otras alternativas. Con lo cual, en este caso, si fuera una estructura que necesitara eso, y por ahí pudiera llegar a ser mejor uno de latón. De todos modos, no es una cosa muy común que encontremos remaches de latón, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a lo que era el tema de remachado, ¿sí? Para los que por ahí no han hecho, que lo que tenemos que hacer es realizar el trabajo de taladrado de las piezas. En algunas industrias directamente se perfora no con una mecha, sino con una herramienta y un golpe, ¿sí? En donde se van formando las distintas perforaciones, ¿sí? Eso hace como si fuera un sacabocado sacando material por golpe directamente, no por trabajo de una mecha sobre un material. Por eso dice, bueno, limpiar los restos de viruta, ¿por qué? Porque esto es importante, la superficie por donde va a apoyar la cabeza, ¿sí? Parte de ese rozamiento que nosotros decíamos de las dos partes, que nos permite por ahí disminuir el esfuerzo de corte en los roblones, también sucede en la cabeza, en la superficie de la cabeza que apoya, ¿sí? Sobre la parte a fijar. Ahí hay un rozamiento y ese rozamiento también nos impide que se afloje
el remache, ¿sí? Por eso es importante que una vez que hagamos la perforación, sea con herramienta de una mecha o sea con herramienta de un punzonado, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar los restos de viruta, las imperfecciones que pueda tener la superficie, dejarlo bien plano, ¿sí? Para después colocar el remache roll-on. Colocamos, ¿sí? De un extremo tenemos una presión y del otro extremo tenemos que ejecutar el remachado, ¿sí? Entonces la técnica puede haber distintas, como las que ya hemos mencionado. Acá vamos a ver algunas. Dice, remachado en caliente, ya se imaginan, el remache entra, lo calentamos previo al remache, la unión o los elementos que estoy uniendo no se calientan, ¿no? Tenemos un precalentado y después un calentamiento de la parte de la cabeza en donde vamos a llevarlo a una temperatura que nos permita deformar más fácilmente, ¿sí? El remache en frío consiste directamente, y hay que ver, por ejemplo, un remache de aluminio es muy raro que yo lo caliente para deformarlo, ¿sí? Pero un remache de acero sí es muy probable, ¿no? O sea, hay partes de remachado en frío. Remachado mecánico, el manual con un martillo, el remachado radial, que es el que yo les decía que es una herramienta que va girando alrededor del vástago y va formando una rebaba, que eso termina siendo la cabeza del remache. Y por último, el calafateo es una técnica que se utiliza para incrementar el rozamiento, ¿no? Y cuando se une el remache con la parte que voy a fijar, ¿sí? El calafateo lo que me permite es como meterle una determinada presión a la cabeza contra la chapa o lo que estoy fijando. Entonces eso aumenta el rozamiento y lleva a lo que estábamos hablando recién con respecto a evitar que se afloje. Bueno, los tipos de remache, ya les digo, los pueden encontrar, lo vamos a ver en el otro apunte también, por la forma de la cabeza, ¿sí? Y acá hay varios, ¿sí? Incluso hay de todo un poco, pero ya vamos en el otro apunte que tenemos algunos dibujos de cómo pueden ser. Bueno, acá tenés, Alexi, Sí, una norma en donde vos decís, bueno, por ejemplo, quiero un remache. ¿Qué remache? ¿Sí? Está diciendo 20 por 60, ¿sí? Estoy diciendo diámetro, largo y qué tipo de cabeza, ¿sí? Y sí. está especificado con una norma, ¿sí? Pero el diámetro fundamental, ¿sí? Vamos a ver más adelante en el otro punto y que vemos el cálculo, que siempre el diámetro se lo trata de llevar a 1,5 veces el espesor de la chapa que voy a unir, y con lo cual eso ya va a estar dando largo también. Puede ser que también tengan un remache, a ese remache lo corten a la medida que necesiten. Si no tienen exactamente el remache que necesitarían exacto, ¿no? Si ven que por ahí el formado de la cabeza a remachar se complica por el largo del remache. El remache puede ser unido directamente a tope, y esta es la forma, tendríamos las dos planchas a unirse, y ahí está el remache, con la cabeza preformada y la que nosotros hacemos, y en este caso dos placas, una A y una B, en donde tenemos un esfuerzo P, ¿sí? Que está tirando. Por eso es que le decía, el rozamiento que tengo, ven acá la flechita, ¿no? Sí, sí. El rozamiento que tengo entre una placa y otra acá me va a estar ayudando a la resistencia que tenga este remache al corte. ¿Sí? Porque este remache va a sufrir al corte acá directamente. Esta plancha tira para allá, esta tira para el otro lado. Bueno, entonces ahí voy a tener una situación de corte. También vamos a ver el cálculo ese en el otro apunte. Acá, fíjense que es la unión de dos chapas, pero con una cubrejunta, se llama. ¿Sí? Es muy común esto, ¿sí? Verlo por ahí en tanques o cosas así, en donde tengo las dos chapas,
y con una tercera estoy uniendo. Y doble cubre junta serían las dos chapas y con dos chapas más. ¿Sí? Normalmente cuando se utiliza una cubre junta, esa cubre junta prácticamente es del mismo espesor que las chapas. ¿Sí? Digo chapa, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero para de las otras, este espesor es el mismo que de donde estoy uniendo. Y en este caso ya se puede reducir el espesor de las dos placas, ¿sí? De las cubre juntas. ¿Profe? Mauricio, ¿por qué te reí? ¿Profe? ¿Sí? Le hago una consulta. ¿Cuánto efectivo tiene que uno le ponga en la cabeza del remache una arandela y luego póngale dos chapas? No, no sirve eso. No, se usa porque vos estás, o sea, estás poniendo una unión móvil entre medio del remache y las dos placas que vos estás uniendo. Yo necesito que la cabeza de ambos lados del remache esté fija contra las chapas que estoy uniendo. En algunos casos se ponen, pero para aumentar la superficie de manera que la cabeza no se hunda dentro de la perforación. Entonces, hay determinados En esfuerzos. todo Si caso fueron sería esfuerzos, porque se compra mal el remache, digamos, o sea, no es el no, adecuado. puede ser porque te quedó largo el remache, porque se compró mal, o esto que les estoy queriendo decir, que va a ser un esfuerzo de tiro en donde el remache va a estar introduciéndose adentro de la unión, de la chapa, ¿sí? Y la cabeza se va a meter adentro, ¿sí? Pero eso cuando hay un esfuerzo que no es para el que está hecho el remache. Yo acá el remache lo estoy uniendo dos placas, ¿sí? De lo que sea, y es una unión fija, no se tiene que mover, ¿sí? Entonces, al meterlo en una arandela no estoy logrando eso. Soluciono por ahí, como ya les digo, el vuelo de la arandela le permite tener una mayor superficie de apoyo, entonces por ahí si estoy tirando desde ese remache con algo, toda la superficie, y bueno, entonces evita eso que yo les comento, de que el remache se meta dentro la cabeza se meta dentro de la superficie que estoy uniendo. ¿Sí? Acá vemos algunas fallas con respecto acá vamos a ver fallas y después también hay ventaja y desventaja. Una, bueno, tiene su resistencia, lógicamente, depende del diámetro y del material que estoy teniendo, pero bueno, en la falla que después vamos a ver que son los distintos cálculos que hacemos. En el otro apunte, por eso digo, este apunte es más teórico, en el otro está el detalle del cálculo, si bien es muy simple. Entonces, el remache puede fallar por corte. Como vimos en la figura esta, ¿sí? Acá, si esta placa tira para allá y esta placa para allá, puede fallar porque se va a cortar ahí el remache. ¿Sí? Cuando digo ahí, estoy indicando con la flechita, no sé si la ven. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, esa es una. El corte rotacional es lo otro. ¿Sí? Más difícil, pero también es una alternativa por la que puede fallar. Tracción, si yo estoy tirando de las dos chapas que la estoy uniendo, las dos superficies que estoy uniendo, estoy tirando, estoy intentando estirar la superficie del remache, puede romper por tracción también. Por flexión, no es lo más común, pero también puede ser que las placas que estoy uniendo tengan cierta deformación, entonces me tiendan a flexionar en forma curva al remache. Y bueno, después
el tipo de falla por el tipo de agujero, ¿no? Si yo los dos materiales que voy a unir no tienen la perforación coincidente prácticamente, porque el remache tiene que entrar muy justo, y queda el agujero mayor que el remache, bueno, entonces ahí se produce una posibilidad de falla también, ¿no? Bueno, después hay el aplastamiento, que es la deformación que hace el remache sobre la placa que está uniendo. O sea, cuando yo formo la cabeza del otro lado del remache, estoy ejerciendo un esfuerzo de compresión sobre el remache. Entonces ese remache se tiende a expandir en su diámetro. Y esa expansión está afectando a las placas que estoy uniendo. Entonces puede producir un desgarro de la chapa. La otra puede ser también el corte, así como era el corte del remache, el corte de la chapa por el mismo esfuerzo, ¿no? Acá tenemos algunas aplicaciones. Ya las hemos mencionado. Y ventaja y desventaja. Bueno, fíjense. La ventaja se puede usar para unir diferentes materiales. Es decir, esto es desde una tela, que se supone o dicen que empezó por ahí, hasta un metal o cualquier cosa, que no se aflojan si están bien colocados y que soportan vibraciones considerables. Esas son las tres principales ventajas. Entonces, esto puede ser una pregunta de examen. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de remache? ¿Sí? Y desventaja, dice, no son adecuados por unir elementos de gran espesor. O sea, siempre, lo dijimos al principio, unen estructuras de poco espesor, ¿sí? A lo que llamamos chapas por ahí, por su bajo espesor, ¿sí? Por ahí termina siendo, a pesar de que el tornillo tenga la rosca, la tuerca, qué sé yo qué, pero el hecho de colocar un remache es mucho más difícil que poner un tornillo. Entonces por ahí terminan siendo más costosas que un tornillo o que una soldadura, ¿sí? Y si es una unión que va a ser permanente, si yo la tengo que desarmar, no me sirve, porque andar cortando remache, hoy en día lo puedo cortar muy fácil con la moladora, pero voy a dañar la superficie. O sea, es una unión permanente el remache, no es para andar sacando, hacer mantenimiento y volviendo a poner, ¿sí? Esa es otra desventaja. Y bueno, ahí tienen algunas conclusiones, ¿sí? Esto es parte de lo que venimos hablando, y quiero pasar al otro apunte, y si no se nos va. Este es el apunte, yo le mandé los dos, ¿sí? Principalmente el que vimos recién es para que ustedes tomen la lectura de algo que les va dejando en la cabeza después para poder expresarse y hablar con más soltura. Y este es el sobre el que tienen que estudiar, ¿sí? Quiere decir que yo los temas se los voy a pedir, si le pido un tema de uniones roblonadas, se los voy a pedir sobre este apunte. Bien. ¿Está claro? Sí, bueno, profe. Entonces, como introducción en el capítulo habla de lo que son elementos de máquina y por qué los considera elementos de máquinas a las uniones. E incluso toma como que las poleas, resortes, engranajes también pueden ser considerados como elementos de unión, ¿sí? Pero bueno, yendo a lo que es... Profe, o sea, vamos a ver ahora. ¿Cómo? ¿este es una unidad del Spot o de otro libro? El mismo libro que venimos trabajando. Bien. ¿Y cuál es ese, profe? Acá tenemos uniones, órganos de unión, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos hablando de lo mismo que venimos desarrollando hasta ahora con los roblones, nada más que vamos a tener por ahí algunos detalles diferentes. Por eso le dije, de este apunte es el que tienen que estudiar.
¿sí? Bueno, entonces, acá lo que podemos tener como indicación que no lo habíamos visto en el otro es, fíjense que está tomando un diámetro de cabeza, ¿sí? Un radio de la curvatura de la cabeza, una altura que la determina como K, ¿sí? Un diámetro del vástago, ¿sí? Y vamos a tener una relación entre el diámetro del vástago y el largo, ¿sí? En función de los espesores que yo voy a estar uniendo. Acá tenemos los 3 tipos de cabezas más comunes, ¿sí? Nosotros en el otro apunte nombramos como 20, ¿sí? Pero los más comunes son estos 3. Cabeza redonda, la más general, ¿sí? Cabeza perdida, que sería para poner sobre superficies fresadas, agujeros fresados, y esto lo vemos mucho en todo lo que es aeronáutica, ¿sí? Ustedes ven que cuando tenemos en el tema de un ala de un avión, vemos que están este tipo de roblones, ¿sí? Y el que decía Alexis, que es el cabeza de cebo, o el cabeza gota de cebo, ¿sí? En donde tendríamos una combinación de la cabeza redonda y lo que es la cabeza perdida o fresada, o para agujero fresado, ¿sí? Estos son los 3 principales remaches que nosotros vamos a ver, ¿sí? Nosotros, en principio, ¿sí? Cuando nos vamos a unir 2 placas, fundamentalmente vamos a estar pensando en la forma y el tamaño de lo que vamos a usar como roblón, ¿no? Entonces, depende del tipo de roblón que vamos a estar usando, y vamos a estar definiendo qué tipo de cabeza le voy a estar colocando y, en consecuente, con qué herramienta la voy a estar formando. Tienen ahí una figura en donde tienen el estampado, ¿sí? Si de un lado yo tengo una cabeza redonda y del otro lado voy a estar formando con una estampa similar, o tratando de que sea lo más parecido posible la cabeza del otro extremo, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿no? Roblones cabeza perdida, roblones cabeza de gota de cebo, y dando las 3 figuras, explicando las 3 figuras que ya pasamos, ¿sí? Y le da algunos datos en cuanto a las dimensiones, ¿no? Hay muchas cosas en donde vemos que están más aplicadas el tema de los roblones, y entre ellas son las calderas, ¿sí? Nosotros tenemos mucho en aeronáutica, mucho en caldera, mucho en tanque, en la utilización de roblones, ¿sí? Entonces por ahí les vas a decir, bueno, el gota de cebo se utiliza más en, como dicen, en construcciones mecánicas como calderas, máquinas, y así, cada uno. Y si yo diría, bueno, el cabeza fresada, o si vemos acá cabeza perdida, se usa más en aeronáutica. Y así, acá agregamos unos más para saber: el tronco cónico y cabeza chata, ¿sí? Por ejemplo, el remache pop se parecería más a este de cabeza chata, y en donde tendría acá, no tengo ninguna imagen de un remache pop, lo puedo buscar para la semana que viene. Acá tendría una perforación, dentro de esa perforación es como si tuviera un clavo, en donde la cabeza está de este lado, vuelvo a repetir porque no sé si hoy se entendió. El clavo estaría, la cabeza del clavo de este lado, pasa por adentro del remache, quiere decir que el remache es hueco, y entonces tiro desde el remache, desde el clavo, perdón. Al tirar desde el clavo, la cabeza va deformando el otro extremo y uniendo las 2 placas que tenga para unirlo, hasta que se corta el clavo. Bueno, digo porque el pop es más parecido si bien se ve un poquito redondeado, pero es el más parecido a la cabeza plana.
acá le da los roblonados para las distintas, los distintos usos, ¿no?, que se da cada uno de estos, ¿sí? Y acá vemos lo mismo que en el otro apunte, pero el cálculo de los roblones para de solape una chapa con otra, de cubre junta simple, ¿sí?, como lo ven, y de cubre junta doble. Entonces ahí vamos a ver el tema de lo que es el cálculo, porque lo otro está hablando más o menos de todo lo mismo, la parte teórica es todo lo mismo que lo que ya vi. Entonces, el primer cálculo que tenemos que hacer es la resistencia al corte. Entonces, si ustedes ven el esquema que tenemos ahí, tenemos las dos placas con una presión, un esfuerzo P de cada lado, y en donde vamos a tener una solicitud al corte en la superficie del vástago. Entonces, sobre la superficie que vamos a tener un esfuerzo de corte va a ser la del diámetro de ese vástago, pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿sí? Y la presión esa va a tener que ser igual a la fuerza esa va a ser igual al área, ¿sí?, por la tensión admisible. Digo admisible porque dependerá que este remache va a ser de bronce, cobre, acero, y esa tensión será diferente, ¿no? Entonces, si reemplazo el área por pi por diámetro cuadrado, de acá voy a poder despejar el diámetro y calcular qué diámetro debería tener ese remache para resistir el esfuerzo P. Es muy simple, muy sencillo, ¿sí? Acá lo ven, 4P sobre pi por la tensión, donde la tensión, si es del acero, voy a tener que poner de acero, si es cobre, del cobre, lo que sea, ¿sí? O va a tener que ser menor que esa, ¿no?, la que estoy usando. Si en muchos casos nosotros utilizamos varios remaches, y bueno, tendré que poner un Z cantidad de remaches. O sea, el área va a ser Z, que va a estar dando la cantidad de remaches por el área de cada uno de esos remaches. Con lo cual, el diámetro que yo voy a elegir me va a bajar en función de la cantidad de remaches que yo ponga. ¿Sí? Bueno, Sí. es el cálculo a corte del remache. Pero cuando yo hago un remache, estoy debilitando la superficie con la perforación. Estoy sacando material, ¿sí? Entonces, una superficie que podría haber sido de resistencia de B, que es el ancho, por S, acá la vemos que está reducida por las perforaciones, ¿sí? Entonces, para calcular esto, voy a decir, bueno, puede ser con un remache de un diámetro o dos remaches de otro diámetro, que lógicamente va a ser menor. Entonces yo, para calcular el área de esa superficie de las placas, estoy hablando acá y ya no del remache, voy a tener el ancho B menos el diámetro por el espesor S, ¿sí? Y ahí voy a tener estas dos superficies. Eso como superficie a la que yo voy a estar uniendo, no el cálculo del remache. Acá es desde el punto de vista de lo que debilito la unión de la estructura, ¿no? Si son varios remaches, voy a tener Z diámetros, entonces va a ser ZD, ¿sí?, por S, que ese es el ancho que se mantiene, ¿no? Bueno, esto por supuesto que este esfuerzo sobre el área va a tener que ser menor que la tensión admisible, con lo cual de acá yo voy a estar despejando o sacando un valor de diámetro también. Eso en cuanto a lo que es la superficie a unir. Y hay un concepto que dice el coeficiente de debilitamiento, porque yo al estar haciendo perforaciones estoy debilitando a mi superficie que voy a unir, ¿sí? Y en donde relaciona la sección debilitada, en donde yo le estoy sacando un diámetro a ese ancho, ¿sí?, con respecto a la sección total, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda acá? El T menos el diámetro sobre T, esto sería el
coeficiente de debilitamiento. Bueno, cuando estamos hablando de que tenemos varios remaches, usamos varios remaches, hay normas para distribuir esos remaches, ¿sí? Entonces esa norma nos especifica el paso al que yo voy a estar colocando los remaches y las distancias a que los debo colocar respecto de los bordes, ¿sí? Ya vamos a ver por qué hay mucho que se determina con fórmulas empíricas, en donde para un determinado remache nos da valores, en donde ponemos los diámetros y nos dice qué valor, por ejemplo, tiene que tener E al borde o el paso, o qué valor del paso, ¿no? Acá, bueno, es decir, bueno, considero un Z1, acá considero un Z2 y acá considero un Z3, ¿sí? Como contando de que tengo 1, 2, 3 remaches efectivos, que los otros no, y acá tengo 2, y acá tengo 1 efectivo, ¿sí? Acá tenemos lo que es el aplastamiento, lo que ya lo vimos, o lo mencionamos por lo menos en el otro apunte, en donde cuando yo tengo un remache, presiono sobre el mismo, este se deforma y aplasta la placa que estoy uniendo, ¿sí? La aplasta sobre una superficie A, que ustedes tienen acá en este dibujo. ¿Ven la cruz? ¿El puntero lo ven? Sí. Sí. Bueno, ven, esa es la superficie que sería con el diámetro, ¿sí? El diámetro del vástago y el alto de la chapa que estoy uniendo, esa superficie es la que se va a resentir, porque va a haber un esfuerzo de aplastamiento del vástago cuando se expande al tener un efecto de compresión, ¿sí? Entonces, sobre esa superficie yo voy a tener un aplastamiento. O sea que el área va a ser el diámetro del vástago por el espesor de la placa, ¿no? Ese es el área. Lógicamente, el esfuerzo P va a ser la tensión por ese área, ¿sí? Si tengo Z roblones, Z remaches, voy a tener entonces Z por la tensión por el área, ¿no? De ahí, bueno, esa tensión va a tener que ser menor que la admisible que tenga del material, y de ahí verificaremos el tema del diámetro, ¿no? Que es la variable que yo tengo, ¿no? El esfuerzo es lo que me está aplicando, esa es la chapa que estoy uniendo, el espesor, y el diámetro es lo que yo voy a poder variar del remache, ¿sí? Y bueno, y después hay un esfuerzo que no está en el otro apunte, no lo menciona, pero es de desgarramiento, que es, nosotros vimos, si son dos placas que están tirando, acá es una unión simple, acá hay una superficie como esta A y A', ¿sí? Que están sufriendo, aparte, esto ya no es en el aplastamiento cuando pongo el remache, sino que cuando tiro de las dos chapas, o de las dos placas, ¿sí? Cuando estoy tirando, aparte de haber un esfuerzo de corte en el vástago, aparte de haber un esfuerzo de tracción que yo tengo de acá en la superficie perpendicular al esfuerzo P, y aparte de lo que pudiéramos mencionar recién de cuando armamos y que hay un aplastamiento, tengo, ¿sí? Un desgarramiento en estas dos superficies. Acá tenemos un corte, como decía, es muy común que cuando termino una placa no la terminemos en forma recta, que le hagamos un corte oblicuo y que incluso en el borde ¿sí? Se produzca o se haga un calafateado, y ese calafateado lo que hace es aumentar el rozamiento entre las dos placas. Sabemos que cuanto más resistencia tengamos el rozamiento entre las dos placas, menos esfuerzo va a tener el roblón. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Cuanto más difícil sea desplazar una placa sobre otra, menos esfuerzo voy a ejercerle al remache. Entonces, en este caso van a ser dos veces el área. El área es, vamos a tener una longitud L que dependerá del espacio que yo tengo del roblón al borde, ¿sí? Y el espesor de la chapa.
También vamos a comparar con la tensión admisible del material. La presión va a ser esa sobre el área y estará afectada de Z cantidad de remache que yo tenga puestos, ¿no? Esto que estamos viendo hasta acá es todo para un remachado simple. Bueno, lo mismo se aplica cuando es cubrejuntas, ¿sí? Solamente que vamos a tener que considerar que el espesor S, o sea, es como si tuviéramos dos placas simples, ¿sí? Pero por lo general, cuando es junta doble, el espesor de las placas, de la junta, de los cubrejuntas, son más chicos que la chapa que estoy uniendo. No así cuando es simple, que por lo general es del mismo espesor que la chapa, o que la placa que estoy uniendo. Los conceptos a trabajar son los mismos que los que tenemos acá. Acá dice lo del calafateado. O sea, si ubican lo que es el calafateado, yo en la unión de las dos placas, ahí le hago un esfuerzo como para que haya un reborde como que estoy intentando unirlas a las dos placas. Esto hace de que se aumente el rozamiento entre las dos. Y por último, tenemos un pequeño ejemplo de fórmulas empíricas, ¿sí? Porque más allá que yo pueda calcular esto, cuando yo determino que el diámetro del roblón que voy a hacer va a ser 1,5 del espesor de cada chapa, y después, bueno, voy a ver el material a utilizar y cómo voy a hacer el roblonado de la cabeza que tengo que formar y determinar la cantidad de roblones, tengo que hacer la distribución. Y cuando voy a hacer la distribución, hay mucho que ya está en forma empírica, que ya está hecho y que me dice cuál es lo más aconsejable. Entonces este es un ejemplo, ¿sí? Como dice acá, el cálculo de roblones se realiza por lo general con fórmulas semiempíricas que tienen en cuenta la gran experiencia existente al respecto y que han sido recopiladas en tablas, manuales, ¿sí? Lo que facilita la selección del roblonado a ejecutar. Entonces, por ejemplo, acá da una unión de esta chapa que están en un tanque aparentemente, dice ahí, que tiene un diámetro D, una longitud L, bueno, entonces en función de eso, da directamente los valores a calcular, ¿sí? El diámetro, ¿sí? La raíz cuadrada de 5S. Ese es el espesor de la chapa, ¿sí? El paso T, 3,5 del diámetro más 1,5. ¿Sí? El espesor de la chapa 1 lo está tomando 0,8 de la otra, ¿sí? Ese 1 toma 0,8, o sea, toma estos dos que yo le dije que eran más chicos. Podríamos decir, tomamos 0,5, porque tengo 0,5 y 0,5 de acá es lo mismo que esta cantidad. Bueno, toma 0,8. O sea, si esta tiene 10, esta va a tener 8 milímetros y esta otra va a tener 8. ¿Sí? O sea que en la unión vamos a tener 26 milímetros de espesor. Y bueno, y así todos los valores, ¿sí? En donde después lo metemos en las ecuaciones que hemos visto antes, y bueno, ahí podemos verificar la tensión admisible del material. ¿Sí? Ajá. Bueno, con esto terminamos lo que es roblones, remaches. Y la próxima clase vamos a continuar